Enlazamos hasta Washington con Ariel Mutsatsos, corresponsal de Noticias Televisa y de Foro TV. Ariel, muy buenos días y bueno, no fue tan tersa esta primera reunión de alto nivel del acuerdo comercial trinacional. Pues no fue tan tersa, la verdad. Ayer y hoy tiene lugar de manera virtual desde Washington, auspiciada desde Washington. Pero esto ya es pues un decir, porque ¿cómo decir que se auspicia o no una reunión virtual de Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos? Y como decías, no estuvo tan tersa. Hay un comunicado de 3 párrafos emitido el día de ayer por la oficina de la representante comercial de Estados Unidos. Y voy a brincarme los 2 primeros párrafos, que son en realidad pues cortesías y todo esto que siempre dicen, que la reunión fue cordial y respetuosa, en fin. Y me permito leer, Raimundo, el párrafo que incluye de manera preponderante esto que dices de energía, pero también otras cosas. Llama la atención que en este comunicado, nada más como contexto antes de leerlo, no hay o no veo realmente de manera patente pues compromisos de ambos lados, o que Estados Unidos reconozca que también México hizo compromisos, que Estados Unidos se comprometió a otras cosas. No, aquí prácticamente están reportando lo que debe hacer México. Están señalando lo que debe hacer México. Voy a traducir al vuelo. Dice: la embajadora Tai y la secretaria Tatiana Cloutier discutieron la importancia de la cooperación para terminar con la pandemia del COVID-19 y combatir el comercio de bienes hecho con labores forzadas, con trabajo forzado. Ahí está el primer recargón. La embajadora Tai enfatizó la importancia de diferentes cuestiones que están en estos momentos teniendo lugar o desarrollándose, incluyendo las aproximaciones regulatorias basadas en ciencia y riesgo en agricultura, el acceso de Estados Unidos, o más bien el acceso de los tomates frescos de Estados Unidos a todo México. La inmediata conclusión o el que se destraben las autorizaciones para la agricultura biotecnológica y sus productos en México. Y aquí vamos: una política energética que respete las inversiones de Estados Unidos y, por si fuera poco, Raimundo, que sea consistente con los esfuerzos para atacar, para combatir el cambio climático, así como un comercio mejorado y esfuerzos de facilitación. La embajadora Tai y la secretaria Cloutier expresaron su anticipación compartida de una comisión de comercio pues que sea robusta y acordaron quedar en comunicación regular. Pero lo central es todo esto. Esto es en realidad lo que pide Estados Unidos, como dices, de manera, pues sí, quizás un poco suave, pero la verdad es que esto refleja las demandas que Estados Unidos ha estado desmenuzando, incluso a través de sus empresarios, en distintas cartas, en distintas quejas de los empresarios, al secretario de Estado, a la representante comercial, incluso a la secretaria del Tesoro y al secretario de Energía, por supuesto, para presionar a México en temas no solamente laborales y de agricultura, sino también de manera muy importante en temas energéticos. Los tiene muy preocupada la cuestión de inversión. Oye, Ariel, a mí me parece que, bueno, me queda clarísimo que aquí en los medios de comunicación no le han dado el golpe a lo que ha estado sucediendo en los últimos días en Washington, y no sé si el gobierno también le esté dando el golpe o si estén leyendo en Palacio Nacional, porque creo que en la Cancillería sí lo están leyendo, que en Palacio Nacional estén leyendo adecuadamente lo que está sucediendo y que comenzó la semana pasada, cuando por primera vez, y lo platicamos, por primera vez Estados Unidos aplica ya esta parte del acuerdo, del capítulo laboral del acuerdo comercial, en donde señala, y tiene mucha relación con lo que acabas de leer de este comunicado,
con lo que sucedió en la planta de Matamoros y en una planta en Silao, en Guanajuato. Así es. En el primer caso de Matamoros, todo este contexto que hay previo de que quien está generando estos conflictos sindicales es la misma persona, la misma lideresa que generó los conflictos hace ya varios meses con las maquiladoras, y que en el caso de la planta en Silao, quien está quien asesora al sindicato para que no haya libertad sindical es el padre de la secretaria del Trabajo, y por eso me imagino que la embajadora Tai dice estos trabajos forzados está diciendo, y creo un poco para traducirlo aquí a lo que está pasando en México en materia del agro, me parece, y te pregunto, si lo que está señalando la embajadora Tai se refiere específicamente a la prohibición del presidente López Obrador del glifosato. Sí, bueno, parecería que sí. Yo creo que estas cuestiones que estás detallando, mira, se suponía que lo de Matamoros iba a ser el primer caso para la utilización del mecanismo de reacción rápida para cuestiones laborales, consagrado en el TEMEC, que entre otras cosas, dicho sea de paso, se negoció con las rodillas en su momento, pero luego y de manera además solitaria, sin escuchar mucho la asesoría de los empresarios. Pero una vez que esto iba a suceder, porque la queja la presentaron todavía al interior de Estados Unidos y faltaba que Estados Unidos considerara que sí procedía, hubo otra que le ganó, la que refieres, de los trabajadores en Silao, Guanajuato, de General Motors, si mal no recuerdo. Ahí definitivamente Estados Unidos sí actuó como gobierno, pidiendo a México que lo revisara, aunque México en anticipación, no sé si fue una acción coordinada de manera informal o no, México en anticipación pues lo que hizo es pedir que se volviera, que se repitiera la votación, porque habían sido violados al parecer los derechos de los trabajadores en términos de estar sindicalizados y de negociar de manera conjunta pues un contrato de trabajo, de llegar a un acuerdo. No sé, en el caso de Silao, no recuerdo, pero en el caso de Matamoros pues estaba la CTM involucrada, ya había negociado, y al final pues también lo que buscan es que se escuche al sindicato alternativo, vamos a decir. Pero en estos dos casos sí marcaron un antes y un después, y no son algo que se vaya a quedar ahí aislado, sino que va a seguir ocurriendo, y creo que lo que preguntas sí es efectivamente una señal de Katherine Tai, de la representante comercial, en ese sentido. Esto de la reunión, me parece a mí que es un banderazo de salida, por lo que he visto en cómo se están desarrollando las cosas aquí. Me parece a mí que es un banderazo de salida para las... no quiero llamarle recriminaciones mutuas, pero sí demandas mutuas, sobre todo de Estados Unidos a México, y algunas de ellas desde México en respuesta, en el marco de los mecanismos que el propio tratado establece, y que, dicho sea de paso, Presidencia en su momento desconoció, sobre todo en lo que tiene que ver al involucramiento de los compromisos energéticos en el TEMEC. No sé si ahora ya lo tienen claro, pero en su momento Presidencia, sabemos por diversas fuentes, no estuvo totalmente enterado de lo que Jesús Seade comprometió aquí en Washington respecto a cuestiones energéticas, y también a estos mecanismos para dirimir diferencias, y a la pues muy cercana, intrusiva por momentos, auscultación o monitoreo o rendición de cuentas de parte de los estadounidenses, o más bien de parte de México hacia Estados Unidos, como parte de los compromisos en el tratado. Vamos a ver qué pasa, pero algo me dice que vamos a ver muchos consultores estadounidenses yendo a México, y algunos consultores mexicanos viniendo a Estados Unidos. Muy bien, Ariel. Pues mira, aquí que las autoridades se manejan con tanta impunidad por la falta de contrapesos, pues allá nos van a llevar a paneles de arbitraje internacional si no se corrigen, si no se corrige lo que firmó el gobierno mexicano, y tú lo señalas, y ya
abundaremos en algún momento, todo lo que hizo el enviado del presidente López Obrador, Jesús Seade, a esa mesa de negociación donde él participó, y tú lo dijiste de manera muy elegante, muy codificada, pues solo no permitió que nadie le hiciera sombra completamente a Ariel. Aunque lo asesorara, siempre llegó aquí, si acaso acompañado de su asistente, que luego fue una persona controvertida, y se sentaba y veíamos a las delegaciones de Canadá y a las delegaciones de Estados Unidos muy bien asesoradas, sentándose varias personas como parte de la misma, y en el caso de Jesús Seade siempre entraba solo y salía solo de la oficina que está justo frente a la Casa Blanca, en donde tantas horas pasamos de guardia y reportando en este y en otros espacios de Foro TV y de Televisa lo que sucedía con el tratado. Vamos a ver cómo van. Tú dices también, quizás de manera muy elegante y codificada, pues que esperar a que esta parte se enderece o se negocie, se modifique. Yo no sé si hay apetito en Estados Unidos para ello, porque pues eso les permite de alguna forma tenernos mucho más auditados en su favor. Completamente de acuerdo. Lo que este gobierno avaló, pues eso es lo que tendrá que responder o afrontar las consecuencias, y mientras tanto el ahora embajador designado Jesús Seade se va premiado a China. Ariel, muchísimas gracias por este reporte, muy buen día, cuídate mucho. A ti como siempre y al auditorio, muy buenos días, Raimundo.